ayudamos a la transformación de organizaciones y básicamente una de las conclusiones que sacamos cuando trabajamos con empresas muy distintas en países muy distintos es que hoy en día no hacen falta gestores. Tú das una patada y aparecen cientos de personas que podrían sustituir a un gestor. Personas con capacidades de gestión hay en todas partes. Lo que hoy hacen falta en las empresas, pequeñas, medianas o grandes, es gente que tenga la capacidad de transformar. Y la capacidad de transformar tiene muchos aspectos. En primer lugar, la capacidad de transformar es la capacidad de reinventar un modelo de negocio que está en declive estructural. La capacidad de transformar es la capacidad de rediseñar un proceso que se quedó antiguo. La capacidad de transformar es la capacidad, voy bajando peldaños, la capacidad de restaurar relaciones deterioradas. La capacidad de transformar es la capacidad de reconquistar el entusiasmo de un equipo. La capacidad de transformar es la capacidad de cambiar la realidad, no sencillamente de gestionarla, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que se espera de jóvenes como vosotros, innovadores sociales. Es la capacidad de cambiar la realidad, no de conformarse con ella. Desde esta perspectiva, quisiera plantearos algunas ideas que os puedan inspirar a, digamos, a desarrollar negocios en mercados emergentes, que es parte, digamos, importante de nuestra especialización. Antes de nada, quisiera preguntaros, a ver si me funciona esto, así. Haceros una pregunta para ubicarme. ¿Cuántos de vosotros habéis utilizado, aunque sea una sola vez, una máquina de escribir? Levantad la mano. Bien, es inquietante esta cifra, es más o menos la mitad. A los que no habéis levantado la mano, gracias por insultarnos con vuestra juventud. Pero se puede decir que la mitad de esta sala todavía, por lo menos, recuerda este instrumento tan antiguo que es la máquina de escribir. Ahora la mayoría de vosotros estáis con un smartphone en el bolsillo. Entre una máquina de escribir y un iPhone hay una colección de cambios tecnológicos. Una colección de cambios tecnológicos que nuestra generación, y ya sé que estoy hablando en sentido muy amplio, ha vivido. Pienso que se puede decir que nuestra generación es una generación histórica porque ha vivido el mayor número de cambios que ninguna otra generación ha vivido en la historia. Los que estamos hoy aquí en esta sala, en Villanueva, somos una generación puente. La única generación en la historia que ha pasado del mundo analógico al digital. Ya sabéis que los cambios tecnológicos no vienen solos. Detrás de estos cambios tecnológicos que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Hay cambios sociales, hay cambios políticos, hay cambios culturales, cambios en modelos de negocio, cambios en modelos de comunicación. Así que somos la generación que ha estado sometida a mayor nivel de cambio de la historia. Esto es muy desafiante, pero al mismo tiempo presenta muchas oportunidades. Quisiera plantear dos cuestiones en esta presentación muy breve. Una es la oportunidad que representa los países emergentes a día de hoy en términos de innovación y en términos de emprendimiento. Algunos datos que nos pueden ayudar a enmarcar lo que está pasando en los países emergentes. Fijaos, en los próximos 15 años se va a producir un fenómeno que contradice 200 años de historia, y es que los países emergentes van a crecer más que los países desarrollados, lo cual desconcierta por igual a los emergentes porque no están acostumbrados a liderar la economía mundial y a los, digamos, desarrollados, ¿no? Porque no les gusta mucho esto de ir en el vagón de cola. Algunos números. El consumo, la proyección de consumo en los próximos 15 años en los países emergentes pasa de 12 a 30 trillones de dólares a escala mundial, mientras que en los mercados desarrollados la cifra, el crecimiento que se espera es entre moderado y decepcionante. Fijaos un país como Perú, la proyección de la renta per cápita en los próximos años, ¿no? Se trata de un crecimiento que ya quisiéramos, ¿no?, en cualquiera de estas economías avanzadas en las que estamos muchos de nosotros, ¿no? Lo que está sucediendo en vivo y en directo es que se está creando una nueva clase media, ¿no? Bueno, antes de la nueva clase media, hay de hecho 20.000 multinacionales que están operando en los mercados emergentes y cuando le preguntas a estas multinacionales acerca de dónde esperan alcanzar su crecimiento en las próximas décadas, esperan alcanzar el 70% de su crecimiento en estos mercados. Lo que estamos viendo en vivo y en directo es que se está creando una nueva clase media en estos mercados. Pero es una nueva clase media distinta del concepto de clase media que podemos tener en un país como España. Porque es una clase media que demanda productos y servicios distintos. Productos y servicios más simples, más fáciles, más accesibles, más económicos.
Estamos hablando de que en los próximos 15 años 1.000 millones de nuevos consumidores están entrando al mercado de esta nueva clase media emergente. Esto es un incremento del 70%. Sé que esta selección de datos es limitada, pero se puede decir, sin exagerar, que lo que vamos a vivir y lo que de hecho estamos viviendo en vivo y en directo es un fenómeno histórico que empequeñece a el fenómeno histórico más importante de la historia de la economía, según los expertos, que es la revolución industrial. Lo que está pasando en estos años es mucho más extraordinario en escala y en alcance. ¿Cómo es esta nueva clase media emergente que está surgiendo en muchos países? Tienen entre 20 y 30 años, son nativos digitales, tienen altas aspiraciones porque saben que en otras partes del mundo, incluso en otras partes de su país o de su ciudad, hay gente que vive con unas condiciones muy superiores, condiciones de vida, y tienen deseo de gastar, o sea, están dispuestos a ganar un esfuerzo extraordinario, están dispuestos a gastarlo para subir peldaños en su calidad de vida. Quisiera poneros un ejemplo muy concreto y es el comportamiento de los consumidores chinos en los primeros 10 años de este siglo, ¿no? Y es el comportamiento que tienen ante los teléfonos móviles. En esta gráfica lo que podemos ver es el número de móviles por cada 100 hogares y la renta per cápita. Y es interesante el comportamiento del consumidor emergente, porque lo que acaba creando es una curva que se llaman curvas en S, son curvas de consumo muy interesantes. En la primera etapa lo que vemos es cuando aparecen los teléfonos móviles, es que mientras la renta per cápita es baja, el consumo es muy moderado. Pero una vez que la renta per cápita alcanza ciertas cifras, el consumo era arrolladora. Ese fenómeno dura, digamos, un tiempo limitado porque llega un momento en que se produce cierta saturación de un producto, de un servicio en el mercado y la curva se modera después. Imaginad la potencia que tiene saber situarse con un modelo de negocio acertado en un país acertado, orientado a esta nueva clase media, justo antes del momento en el que se dispara el consumo. O sea, los crecimientos que se esperan en las próximas décadas para muchos productos y servicios son excepcionales. ¿Dónde vive esta nueva clase media emergente? Obviamente no viven solamente en los llamados BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, sino que viven en muchos otros países con distintas, digamos, potencialidades desde el punto de vista emergente. Y en concreto viven en las ciudades. Hay una correlación histórica muy fuerte entre vivir en ciudad y crecimiento económico. Una correlación que tiene mucho sentido porque cuando nos agrupamos en ciudades las economías de escala funcionan mejor y es más fácil distribuir productos y servicios a gente que vive cerca, geográficamente. Así que la población emergente que está entrando, digamos, al mercado en estas décadas, se está agrupando en ciudades, ¿no? Hay un estudio de McKinsey Global Institute muy interesante que plantea que de las 600 ciudades que están creciendo rápido en el mundo, 440 están en mercados emergentes. O sea, el rock and roll de la economía mundial ahora mismo está en mercados emergentes, en países emergentes y en concreto en las ciudades. No siempre en las grandes o en las mayores ciudades de esos países, a veces hay ciudades secundarias que representan una oportunidad extraordinaria. Ese es un lugar donde poner la lupa, donde ir a ver y detectar necesidades y resolverlas, ¿no?, para esta nueva clase media. Bueno, dicho esto, esto representa básicamente casi el 50% del Producto Interior Bruto Mundial, este crecimiento en estas ciudades de estas economías emergentes. Dicho esto, sabiendo que tengo muy poco tiempo, además pues podríamos hablar de qué modelos de negocio son los que están funcionando mejor para servir a la nueva clase media, pero quisiera solamente plantearos un concepto que es el concepto de lo suficientemente bueno. A esta nueva clase media no podemos ir a servirle productos y servicios de las clases medias de economías desarrolladas. Y no podemos ir a venderles productos y servicios a los que estamos acostumbrados en estos países más desarrollados, pero en versión, digamos, barata. O sea, no ese es el modelo que funciona allí. Lo que funciona allí son modelos que empiezan desde abajo, desde la necesidad, y a partir de ahí se construye la propuesta, ¿no? Os pongo un par de ejemplos muy básicos. El primer ejemplo es, ante una realidad como esta, que te encuentras, pues lamentablemente en muchos países, un fabricante de vehículos, de coches, podría decidir, no es mi mercado, esta gente no tiene dinero para pagar un coche. Bueno, si tratamos de venderle el coche más barato del mercado, el coche medio más barato de un mercado desarrollado podría costar en torno a $6.000. Ese dinero no lo pueden pagar. Bueno, pues con una lógica distinta es con la que
en su momento surgió el Nano, un coche que se vende por $2.000 y que no está hecho a partir de recortarle prestaciones a un coche normalito, sino que empiezan desde cero. ¿Ponemos 4 ruedas? Sí. Un volante parece que también, ¿no? Y poco a poco van construyendo solamente lo que es estrictamente necesario para que el vehículo funcione. Os pongo otro ejemplo. Aquí tenéis una necesidad muy dramática. En países cálidos, donde no hay neveras, donde no hay frigoríficos, la vida se hace muy complicada. Se hace muy complicada porque tienes que cocinar todos los días. No puedes guardar comida de un día para otro. Y no siempre tienes un mercado cercano. Así que la vida de las personas que viven sin una nevera es muy complicada. Necesitan ir todos los días al mercado, no pueden mantener comida para el día siguiente, no pueden conservar tal vez medicinas que requieren frío y no pueden beber agua fresca, algo que pues, en esos países resulta un bien, digamos, muy razonable, ¿no? Pues ante este fenómeno, la tentación tradicional de los países desarrollados es ir a venderles neveras económicas. ¿Cuál es la más económica que podemos tener? Pues tenemos una nevera, pues en cualquier centro comercial lo podéis ver, pues como por $200 más o menos, ¿no? No te va a comprar esta gente una nevera por $200. Entonces aquí es donde hace falta esa mentalidad emprendedora de entender que no podemos producir productos demasiado satisfactorios para ellos, o productos, digamos, que tengan demasiadas prestaciones. Tenemos que ir a lo suficientemente bueno. Y de esta manera, Godrej & Boij es capaz de fabricar el Chotocool. Chotocool es una neverita chiquitita que vale $69, que se puede llevar encima de la cabeza, que por supuesto no te hace cubitos de hielo, ¿no? Pero es suficientemente buena. Es una nevera que ha sido diseñada para las condiciones de vida de estas personas. Como tienen que irse de un sitio a otro con frecuencia, está diseñada para poder ser llevada encima de la cabeza. Tiene una parte así un poco como redonda. El tipo de, digamos, de disposición que hay dentro responde al tipo de productos que ellos suelen introducir. Incluso tiene un pequeño motor, como el motor de un ordenador, para que cuando van de un sitio a otro, el motor siga funcionando y aunque no tengan enchufe, no estén enchufados a la corriente eléctrica, se pueda mantener de alguna manera la temperatura. Bueno, este es el modelo que triunfa en estos mercados emergentes y donde se ven muchísimas oportunidades para emprendedores sociales, ¿no? Es conocer la necesidad y diseñar propuestas suficientemente buenas. No hace falta que sean perfectas. Mucho mejor el frigorífico de tu casa o la nevera de tu casa que este. Pero para ellos esto es un salto cuántico. Podría poner otros muchos ejemplos, pero el tiempo es muy limitado y quisiera básicamente plantearos algunos datos que nos pueden ayudar a ver cuál es la oportunidad que existe en estos mercados. En los mercados desarrollados, el 80% del mercado está en la parte de arriba de la pirámide. O sea, ahí es donde está, digamos, la parte más importante del desarrollo de estos mercados. Pero en los mercados emergentes, la mayor parte del mercado se encuentra por abajo. Y aquí es donde tenemos que apuntar. En concreto, lo que vemos es que en la base de la pirámide, concepto que seguramente estáis familiarizados, es donde en estos mercados vale la pena centrarse. Y lo que toca hacer aquí no es, digamos, abordar una oportunidad que ya existe o elaborar una propuesta combinándose con... Es crear mercados. Hay muchos mercados que han de crearse en la base de la pirámide. Y creo que aquí son excepcionales, ¿no?, los emprendedores sociales. Quisiera también plantearos 8 necesidades básicas que se dan en los mercados emergentes a los que podéis apuntar para diseñar soluciones que sean interesantes, ¿no? Una es el agua. En los próximos años vamos a ver muchos proyectos relacionados con el agua, porque es una necesidad básica que mientras aquí derrochamos el agua, pues en otros países no está bien resuelto, ¿no? Otro es la comida. Fijaos, este es el escáner del cerebro de un niño de 3 años. Este es el escáner de un niño que se ha alimentado de un modo normal y este es el escáner del cerebro de un niño desnutrido, ¿no? Os podéis imaginar las expectativas que tiene de desarrollo de capacidades un crío que ha sido desnutrido, ¿no?, en sus primeros años de vida, ¿no? Bueno, pues esto es un tema crucial, ¿no?, que hay que resolver, es la alimentación, empezando por la alimentación infantil. Hay muchas oportunidades que resolver ahí. La higiene igual, estamos hablando de otra necesidad básica que no está resuelta y que requiere de mucha innovación para poder ayudar a tantísima gente que vive en el mundo con condiciones de salud que son muy bajas, ¿no? La ropa, ¿no? Fijaos, vivimos en una parte del mundo
en la que comemos 3 veces al día, en fin, vivimos en un hogar confortable, tenemos para qué vestir, de qué vestirnos, ¿no? Vivimos en un mundo en que la pregunta ¿qué me pongo? Significa algo bien distinto de lo que significa aquí, ¿no? O sea, aquí en nuestros mercados, ¿no? ¿Qué me pongo entre la variedad de cosas? Aquí es que me pongo maldita sea porque no tengo nada que ponerme, ¿no? Entonces, esta es otra necesidad básica muy importante que es la ropa. La ropa tiene un impacto muy fuerte, la ropa está conectada directamente con la piel, con el alma. Y la dignidad de las personas tiene mucho que ver también, o se expresa de una manera muy fuerte con la vestimenta. Alguien que está mal vestido, alguien que se encuentra, digamos, deteriorado desde el punto de vista también de salud y de aspecto, se le viene la autoestima abajo. En cambio, cuando ayudamos a estas gentes a mejorar su aspecto físico, ¿no? Estamos tocando algo muy profundo, ¿no? Que tiene mucho impacto en su actitud ante la vida. La educación también es otra oportunidad extraordinaria para desarrollar proyectos y negocios. Y bueno, hoy en día pues estamos viendo que hay fórmulas bastante sencillas de hacer llegar formación de primer nivel a cualquier parte del mundo a través de Internet, y creo que eso también tiene una potencia extraordinaria. La vivienda, ¿no? Es otra realidad durísima en muchos países y en muchas sociedades, y esto igual pues tiene un impacto muy fuerte, ¿no? En la vida de la gente, el espacio en el que vive, ¿no? El transporte, hay muchísimas necesidades no resueltas de transportes en las economías emergentes, sobre todo en las grandes ciudades, donde el colapso de las ciudades es extraordinario y los atascos son, básicamente. El mundo de las infraestructuras es algo en el que también hay muchas oportunidades para trabajar. Y esto no es una lista cerrada, la lista es casi infinita. Quisiera solamente plantearos estas 8 necesidades básicas porque creo que son áreas para explorar, ¿no? Termino con una historia que me contó mi padre, esto, ¿no? Tiempo mi padre un día comenta en casa que en el año 54 aterrizó con un avión a Sevilla, una ciudad al sur de España, para los que no conozcáis la geografía española. Y entonces le digo, papá, esto cuéntalo con detalle, ¿no? Porque ¿qué es esto de que aterrizaste en La Palmera, ¿no? Sería como aterrizar en el Paseo de la Castellana, ¿no? Y la historia que me cuenta mi padre es la siguiente. Él era un joven piloto, estaba trabajando como piloto en una base aérea a las afueras de Sevilla, y un día llegó un mecánico y dijo, tenemos un nuevo avión para probar, es el Gotha, ¿quién quiere probarlo? Mi padre levantó la mano y el mecánico le dijo, déjame que te cuente una cosa, y es que este avión tiene un pequeño problema. El pequeño problema es que en determinadas circunstancias de altura y velocidad, la hélice se detiene. Okay. ¿Y cómo resolvemos esto? Pues no te preocupes, aquí tienes una palanca, entonces cuando la hélice se detiene, accionas la palanca varias veces y la hélice se pone en marcha de nuevo. Mi padre dice, ok, puedo con ello. Sale a sobrevolar la ciudad y el motor funciona bien, está todo bien. Pero de repente se encuentra la avenida de La Palmera delante de él vacía y él piensa que es la oportunidad para darse el gustazo de aterrizar allí, ¿no? Con la gran excusa de que el motor se podía parar. Así que él mismo se orienta hacia la avenida, él mismo detiene el motor del avión, se pone en contra del viento y baja planeando sobre la avenida. Aterriza, consigue un teléfono en una casa, llama a la base y dice que ha tenido un aterrizaje de emergencia, y entonces envían un camión para recoger el avión. Cuando llega el mecánico con el camión para recoger el avión, están desmontando las alas y mi padre le pregunta al mecánico, oye, ¿cómo es lo de la palanca? Y el mecánico le dice, no, no te preocupes. Y mi padre insiste, no, realmente me interesa. Entonces el mecánico, con un guiño de complicidad, no se lo digas a nadie, ¿eh? ¿Ves la palanca? Tiene un cable, sigue el cable. Mi padre sigue el cable y el cable no está conectado de ninguna manera al motor del avión. El cable está conectado a un simple muelle anclado en el fuselaje. Un muelle. Mi padre le mira como diciendo, ¿qué es esto? Y el mecánico le dice, no se lo vayas a decir a nadie, déjame que te explique. Ya te conté que este avión, en determinadas circunstancias de altura y velocidad, a veces tiene un problema, no tenemos la menor idea de por qué, y la hélice se detiene. Pero tenemos la certeza de que al cabo de unos segundos la hélice se pone en marcha de nuevo sola, no hace falta hacer nada. Pero para evitar que los pilotos se tiren en paracaídas cuando la hélice se detiene y el avión se estrella, os damos esta palanca para entreteneros, ¿no? Era un poco la lógica de la ingeniería de los años 50. Cuando mi padre me cuenta esa historia, saco 2 conclusiones.
La primera es que él siempre ha sido, o sea, ya entendí por qué él ha sido siempre tan comprensivo con las fechorías de sus 7 hijos, yo soy el pequeño. Porque cuando tienes este pasado suele ser más comprensivo, ¿no? Yo la hice peor, ¿no? La segunda conclusión que saco de esta historia que me contó mi padre, y es la que me gustaría dejaros, es que la vida es mucho más interesante cuando somos atrevidos. Porque cuando somos atrevidos aprendemos más y aprendemos más rápido. Mi padre aprendió algo muy extraordinario a través de ese atrevimiento. Era un aprendizaje de vida o muerte aquella palanca. Si no hubiese arriesgado, si no hubiese hecho algo en cierto modo y sin cierto modo ilegal, no hubiese aprendido. Así que lo que quisiera es enviaros este mensaje en el contexto del emprendimiento social. Es que no os conforméis con sacar una carrera universitaria, tal vez hacer un máster, aprender algún idioma, conseguir un puesto seguro en una gran organización, ser capaces de pagar las facturas de vuestra familia, tal vez ayudar a un amigo con necesidad y proporcionaros un cierto bienestar en vuestra vida. Se os queda pequeño todo eso. Creo que todos vosotros, en distintos contextos, habéis recibido una formación, unas oportunidades que os hacen dignos de soñar un poco más alto. Así que mi sugerencia es no os conforméis con una vida razonable. Sed insensatos. Soñad y poned todo vuestro empeño no en conseguiros, insisto, una posición razonable para vuestra vida, sino poned todo vuestro talento, todas vuestras capacidades en estos sueños grandes, ¿no?, que os proporciona la innovación social, en estos sueños que posibilitan cambiar y transformar el mundo. Así que con este mensaje os dejo y vuelvo a agradecer la invitación a Cooperación Internacional de Villanueva. Muchas gracias.